Un león nunca considera una jaula su hogar. Para Diego, nacido en el centro de conservación del Serengeti, cada pared, cada barro era no un límite seguro, sino un rompecabezas por resolver. Desde el primer día que abrió los ojos al mundo, el llamado de la selva susurraba en sus venas, cosas que nadie más podía escuchar. La verdad era clara en cada paso, en cada mirada hacia el horizonte lejano. Diego no solo quería escapar de su jaula. Estaba buscando su verdadero destino. Cuando los científicos del Centro de Conservación decidieron hacer algo sin precedentes, liberar a un león nacido en cautiverio directamente en la naturaleza, no solo estaban apostando por la supervivencia de un individuo. Estaban desafiando cada suposición sobre los límites entre el instinto y la crianza, entre la domesticación y la vida salvaje. Y la gran pregunta, ¿qué pasaría cuando una criatura que solo conocía paredes regresara a una selva que nunca había enfrentado? La respuesta no estaba en la mera supervivencia. Estaba en algo que nadie, ni siquiera aquellos que mejor conocían a Diego, podía predecir. El aire en el área de cría del Centro de Conservación de Vida Silvestre del Serengeti estaba cargado con el olor metálico de nueva vida y el cálido aliento del pelaje. Elena Martínez observaba a través del vidrio reforzado, su aliento empañando un pequeño círculo en la superficie fría. Era una mujer forjada por las mismas montañas antiguas que rodeaban el centro. Su rostro era un mapa con líneas profundas marcadas por 30 años bajo el sol, el viento y la preocupación. Había sido zoóloga de carnívoros aquí durante los últimos 12 años. Dentro del área de cría, una leona llamada Luna, también nacida en cautiverio, acababa de dar a luz a un solo cachorro macho. Era una criatura frágil, pequeña, temblorosa, con patas y orejas desproporcionadamente grandes, su pelaje moteado aún húmedo. Elena anotó en su diario con su letra familiar, como una telaraña. 14 de mayo de 2024. 4:32 de la mañana. Un macho sano, la madre lo cuida bien. Pero el cuidado de Luna fue efímero. La enfermedad que había debilitado su fuerza durante meses aprovechó su última oportunidad. En una semana, Luna se fue, dejando a su cachorro sin nombre, huérfano. La tarea de criarlo recayó en Elena y Marcos Torres, el gerente veterano del centro con 42 años de experiencia cuidando carnívoros. Lo nombraron Diego, un nombre inspirado en su habilidad para escapar de 3 cajas térmicas diferentes en su primer mes de vida. Este pequeño cachorro mostró una agilidad e inteligencia asombrosas, encontrando huecos y debilidades en las cajas que ni el personal más experimentado había notado. Mientras alimentaba a Diego con biberón, Marcos a menudo comentaba que este cachorro tenía una vitalidad poderosa, un fuego diferente. Lo sentía cuando los dedos callosos eran lamidos por la pequeña lengua áspera de Diego durante cada alimentación. Elena también lo sentía. En los ojos amarillo pálido de Diego había una inteligencia distinta a cualquier cachorro de león que hubiera cuidado. Cada día, el vínculo entre Elena y Diego se fortalecía. Ella pasaba horas sentada junto a su cama caliente, hablando en tonos suaves mientras Diego escuchaba, con la cabeza inclinada como si entendiera cada palabra. A diferencia de otros cachorros que solían acurrucarse y dormir la mayor parte del tiempo, Diego siempre estaba alerta, observando, aprendiendo. Miraba cada movimiento de Elena con una atención notable, como si memorizara cada detalle de este nuevo mundo. En sus primeros meses, Diego se desarrolló rápidamente. Su pelaje dorado creció grueso y lustroso, los músculos se endurecían cada día. Elena y Marcos dedicaron un tiempo considerable a asegurar que Diego no solo estuviera físicamente sano, sino que también desarrollara habilidades sociales necesarias. Lo presentaron a otros leones cuando fue posible. Pero Diego siempre parecía mantener cierta distancia, como si supiera que era diferente de alguna manera. A medida que crecía, Diego se convirtió en un león joven robusto con un pelaje que brillaba como oro puro bajo el sol. Sus orejas con mechones estaban siempre alerta, girando para captar los sonidos más pequeños, y sus ojos amarillo pálido, inteligentes, no pasaban por alto ningún detalle de su entorno.
Su recinto era la instalación más moderna del centro, diseñada especialmente para un programa de cría para aumentar la población de leones salvajes en la región, que estaba en grave declive. El espacio de Diego fue cuidadosamente construido para simular el entorno natural de la sabana africana, con afloramientos rocosos para descansar. Un pequeño arroyo que atravesaba el centro y muchos árboles que proporcionaban sombra. Para cualquier otro león en cautiverio, esto sería un paraíso seguro y cómodo. Pero Diego no lo veía así. Desde el primer día que lo trasladaron al nuevo recinto, Diego mostró una inquietud evidente. No veía la jaula como un hogar, sino como un rompecabezas por resolver. Durante horas, caminaba a lo largo del perímetro de su recinto, su paso no era el paseo perezoso de un animal cautivo contento, sino los pasos tensos y fluidos de un depredador, buscando debilidades en la cerca. Los cuidadores a menudo encontraban a Diego parado en la roca más alta, con la mirada fija en las montañas lejanas en el horizonte. En esos ojos había un anhelo salvaje profundo, un impulso que no podía expresarse en palabras. Un llamado de genes primals que despertaban en esta criatura nacida en cautiverio. Los intentos de escape de Diego pronto se volvieron legendarios entre el personal del centro. A diferencia de los típicos intentos impulsivos, cada intento de Diego estaba cuidadosamente planeado y ejecutado con una paciencia asombrosa. La primera vez, usó sus garras afiladas para aflojar gradualmente una sección de malla de acero cerca de la bisagra de la puerta. Fue un esfuerzo meticuloso que duró casi una semana, trabajando solo cuando nadie lo observaba. Cuando el hueco fue lo suficientemente amplio para pasar, el personal de patrulla lo descubrió justo a tiempo y el recinto fue reforzado con placas de acero resistentes. El intento más audaz de Diego involucró fingir una enfermedad. Se quedó inmóvil durante horas, rechazando comida y emitiendo sonidos débiles y dolorosos. Cuando un interno nuevo y demasiado preocupado abrió la puerta de la jaula sin seguir los protocolos de seguridad, Diego se transformó al instante. De una criatura debilitada, explotó en acción. Un borrón de músculo amarillo abalanzándose hacia la puerta abierta. Solo la rápida reacción de Elena con un cartucho de CO2 que asustó a Diego hacia atrás, evitó la fuga. La frustración entre el personal crecía cada vez más evidente. Genéticamente, Diego era un espécimen invaluable para el programa, pero su comportamiento se convertía en un mensaje que nadie podía seguir ignorando. El director del centro comentó en una reunión tensa que Diego no estaba simplemente inquieto. Realmente estaba sufriendo, diciéndoles que no pertenecía allí. Para Elena, esta realización fue tan dolorosa como una herida física. Ella había criado a Diego desde un cachorro ciego e indefenso. Había desarrollado un vínculo especial con él, una conexión que trascendía las barreras entre especies. La idea de que Diego estuviera infeliz le hacía sentir como un fracaso personal profundo. El caso de Diego finalmente atrajo la atención de la Red de Conservación de Leones, una alianza de científicos y conservacionistas. Enviaron a su principal bióloga de campo, la doctora Sofía Ortiz, para evaluar la situación. A los 33 años, Sofía encarnaba la ciencia moderna, analítica, basada en datos, metódica. Su enfoque hacia los animales era completamente diferente al de Elena. Mientras Elena veía individuos con personalidades y espíritus, Sofía veía puntos de datos en una ecuación ecológica más amplia. El conflicto entre las dos mujeres era inevitable. Sofía realizó una evaluación seria del comportamiento de estrés de Diego, caminar constante, correr junto a la cerca, falta de aseo personal. Las pruebas bioquímicas mostraron niveles de cortisol anormalmente altos. Desde una perspectiva puramente científica, concluyó que Diego no era apto para el programa de cría en cautiverio. Elena se opuso firmemente, defendiendo su relación personal con Diego e insistiendo en que no era solo un punto de datos en un informe. Enfatizó que tenía una personalidad única, un espíritu que no podía cuantificarse con métricas científicas. Sofía, sin faltarle bondad, señaló que el cariño de Elena por Diego podría estar cegándola ante sus verdaderas necesidades.
Explicó que el mayor acto de cuidado que podían ofrecerle a esta criatura era escuchar lo que él intentaba desesperadamente comunicar, que no pertenecía a un mundo limitado por paredes. Durante el mes siguiente, Sofía y su equipo realizaron una evaluación exhaustiva de Diego. Cámaras ocultas se colocaron en todo el recinto, grabando cada movimiento y reacción de Diego. Elena vio estas imágenes con el corazón apesadumbrado, presenciando evidencia tras evidencia de la mala adaptación de Diego a la vida en cautiverio. Vio una inteligencia extraordinaria en los ojos de Diego mientras estudiaba la cerca eléctrica, aprendiendo a reaccionar a sus pulsos rítmicos. Vio una fuerza física notable mientras saltaba de roca en roca con una gracia natural. Y, lo más profundo, reconoció una verdad innegable: los instintos de Diego no solo permanecían intactos tras generaciones de cautiverio. Estaban gritando por ser liberados. Se tomó la decisión final. Diego sería el primer león nacido en cautiverio en el programa considerado para una liberación directa en la naturaleza, una apuesta sin precedentes. Nunca había cazado de verdad, nunca había navegado por una selva real, nunca había enfrentado a un enemigo natural. Pero los tomadores de decisiones vieron claramente que mantener a Diego en cautiverio aplastaría gradualmente su espíritu. El primer paso en el viaje de Diego de regreso a la naturaleza fue trasladarlo a un área de preparación vasta en las tierras protegidas del centro, lejos de toda actividad humana. Este era un espacio de transición mucho más grande que un recinto típico, pero aún limitado, permitiendo que Diego se aclimatara gradualmente al entorno natural mientras aún era monitoreado. Para Elena, este fue el momento más doloroso. Su ritual diario de hablar con Diego había terminado. Todo contacto humano se redujo al mínimo absoluto, para que Diego pudiera olvidar gradualmente su dependencia de los humanos. Ahora Elena solo podía observar a través de monitores en la carpa de observación, presenciando cómo el animal que había criado desde la infancia se convertía gradualmente en una criatura completamente diferente. La transformación ocurrió más rápido y de manera más notable de lo que los expertos predijeron. En los primeros días, Diego exploró cautelosamente el nuevo espacio vasto. Pero pronto después, los instintos de caza primeros comenzaron a despertar. Los biólogos comenzaron a liberar presas vivas en el área. Primero conejos, luego antílopes jóvenes. Inicialmente, Diego era torpe, sin saber qué hacer con estas criaturas en movimiento. Las abordaba con curiosidad en lugar de intención de caza, como si no entendiera que eran comida. Pero después de varios intentos torpes, algo cambió. En un momento repentino, el instinto tomó el control. El cuerpo de Diego se agachó, moviéndose con un silencio perfecto. Y en un salto poderoso, atrapó su primera presa. Desde ese momento, el progreso fue rápido. El león criado a mano y torpe desapareció, reemplazado por un cazador eficiente y letal. Diego aprendió el susurro del viento a través de la hierba, el olor de la lluvia en la tierra seca, cómo interpretar las señales más sutiles de su entorno. Su caminar inquieto y sin propósito cesó. En cambio, se movía con un propósito claro, los músculos contrayéndose y liberándose con una potencia fluida que sus ancestros habían perfeccionado durante millones de años de evolución. Elena a menudo se sentaba en la carpa de observación durante horas, con un termo de café caliente en la mano, presenciando esta transformación milagrosa. Sentía una profunda sensación de pérdida mientras el león que había conocido desaparecía gradualmente. El animal que una vez buscaba sus ojos a través del recinto ya no estaba. Pero junto al dolor había un orgullo profundo. Estaba presenciando cómo la naturaleza reclamaba lo que le pertenecía. Y aunque doloroso, finalmente entendió que Sofía tenía razón. El mayor acto de amor a veces es dejar ir. En una fresca mañana de octubre, después de 6 meses de entrenamiento intensivo, llegó el momento decisivo. El equipo de Sofía junto con Elena sedaron a Diego una última vez. Yacía en la mesa de acero, una criatura salvaje fingiendo dormir, mientras Sofía trabajaba rápidamente y de manera profesional para colocar un collar GPS ligero alrededor de su grueso cuello.
Elena estaba a su lado, su mano flotando sobre el flanco de Diego, sintiendo el calor de la vida bajo el grueso pelaje. No lo tocó, eso parecía cruzar una frontera invisible. Diego ya no era su mascota. Estaba listo para convertirse en una criatura salvaje libre, y Elena sabía que debía respetar eso. El viaje al lugar de liberación en la Reserva Nacional de Masai Mara se desarrolló en una atmósfera solemne. Condujeron durante horas, ascendiendo a las montañas, donde el aire se volvía delgado y fresco. El lugar elegido era un valle aislado, un tapiz otoñal vibrante con un arroyo claro y vegetación densa. Un hábitat ideal para un león joven buscando su propio territorio. Colocaron la jaula de transporte en el suelo, con la puerta hacia un matorral espeso. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Este era el momento definitorio. 12 años de criar, sanar y cuidar animales en cautiverio. Y todo llevó a este momento, abrir una puerta y alejarse. Cuando Sofía preguntó suavemente si quería ser ella quien abriera la puerta de la jaula, Elena solo pudo asentir, con la garganta constreñida por la emoción. Se arrodilló y lentamente, con cuidado, abrió la puerta. Durante un momento infinitamente largo, no pasó nada. Luego aparecieron orejas con mechones, seguidas por una nariz con bigotes probando el aire. Diego salió de la jaula, no con un salto de pánico, sino con una calma majestuosa y decidida. Se quedó inmóvil por un momento, como un fantasma en la luz de la mañana, sus ojos amarillo pálido recorriendo la vasta selva que finalmente era suya. Miró al grupo con una última mirada prolongada e indescifrable. Luego, sin un sonido, se giró y desapareció en el matorral. Un momento estaba allí, una presencia viva y sólida. Al siguiente, se había ido. El silencio envolvió el valle, roto solo por el suspiro del viento. Una lágrima caliente e inesperada rodó por el rostro curtido de Elena. Sofía colocó una mano gentil en su hombro. Esta fue una victoria agridulce, el fin de su vínculo, pero el comienzo de la verdadera vida de Diego. En los meses siguientes, la historia de Diego se convirtió en un emblema del movimiento de reintroducción. El collar GPS enviaba señales regulares, trazando una vida vivida en sus propios términos. Diego estableció un vasto territorio, moviéndose por terrenos traicioneros con un dominio sorprendente que asombró a los ecólogos. Otros leones, incluidos Luna y Sara, también fueron liberados en diferentes partes de la reserva. Sus caminos se cruzaron con los de Diego, creando nuevas esperanzas para una población reproductiva en la región. Con los números de leones salvajes en solo unos pocos cientos de individuos, cada adición era críticamente significativa. Elena se retiró ese invierno. Compró una pequeña cabaña no lejos del límite de la reserva, cambiando el olor a desinfectante y alimento para animales por el aroma a pino y madera. En la tranquilidad de su nuevo hogar, seguía el progreso de Diego a través del sitio web de seguimiento público que el equipo de la doctora Ortiz mantenía, a menudo revisando su computadora a horas extrañas de la noche para ver qué estaba haciendo el animal que había criado. Los datos del collar GPS mostraban a Diego moviéndose estacionalmente, navegando por diferentes tierras de la reserva con una confianza creciente. Lo veía explorar nuevos bosques, cruzar arroyos e incluso invadir los territorios de otros leones salvajes. Cada señal era una prueba silenciosa de la supervivencia y adaptación de Diego, confirmación de que la difícil decisión había sido correcta. Elena a menudo se sentaba en su porche por las tardes, mirando hacia las montañas donde Diego vivía su nueva vida. Los últimos rayos de sol iluminaban los picos lejanos, y a veces, en el viento nocturno, imaginaba que podía escuchar un rugido distante. Tal vez era solo su imaginación, pero eso no disminuía la paz que le traía. La historia de Diego pronto se volvió icónica en la comunidad global de conservación. Los datos recopilados a lo largo de su viaje, desde un cachorro nacido en cautiverio hasta un macho adulto exitoso en la naturaleza con su propia familia, proporcionaron conocimientos invaluables para los científicos. Abrió el camino para muchos programas similares, construyendo puentes entre la conservación en cautiverio y la restauración de poblaciones salvajes.
Para Elena, mientras se sentaba en su porche cada noche, mirando hacia las montañas donde Diego ahora enseñaba a sus propios cachorros a cazar, sentía una plenitud que nunca había experimentado en su larga carrera. Diego le había enseñado lo que todos esos años de estudio no pudieron, que la libertad no es un lujo, sino el derecho sagrado de cada criatura viva. Y a veces, el verdadero amor es saber cuándo dejar ir.